Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a el primer episodio de Divulgar. Un lugar donde vamos a hacer ciencia, donde lo vamos a aterrizar a lo común, donde pretendemos dar opiniones fundamentadas sobre temas académicos, temas del día a día, temas que interesan a la gente. Y para eso estamos aquí dos profesionistas, que algunos de ustedes pueden conocernos, otros quizá no. Con el tiempo irán sabiendo. ¿Cómo estás, amigo? Bien, aquí un poquito nervioso por empezar este nuevo proyecto. Y pues vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Nos va a ir bastante bien. Sobre todo por el título medio mamador que elegiste, ¿no? La complicada facilidad de ser docente. ¿A qué te suena? Pues hay que empezar hablando un poquito de ¿desde hace cuánto tiempo das clases? Llevo 7 años dando clase. Ya 7 años. ¿Y en qué empezaste dando clase? Prepa abierta. ¿Qué tal? Pudo estar mejor el inicio, pero por algo se empieza y se trabaja con lo que se tiene. Totalmente. ¿Tú cuánto tiempo llevas dando clase? Híjole, yo creo que llevo más o menos igual, como unos 7, 8 años, desde prepa abierta igual. Que si hacemos un poquito de, pues como de análisis de lo que hemos hecho, justo ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Dando clases. Hace 5 años más o menos. Ya tiene ratito. Saludos a esos ex colegas. Ex colegas y ex alumnos que me he encontrado algunos ya en la universidad. Yo también me he encontrado algunos que da gusto ver que terminaron la universidad. Y saludos también a los expatrones. Uno ya nos está viendo desde allá arriba, pero bueno. Sí, es. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo y cómo se prostituye la educación, no? Cabrón, sí. Pero justo el tema es ese, ¿no? Yo pensé que ibas a decir que cómo se muere la gente, pero bueno, continuemos con el tema. Como podrán ver, esto también tiene humor ácido, humor negro. Si no están preparados, mejor solamente brinquen el episodio, denle 5 estrellitas a esto, compartan y demás, pero empecemos con el tema. Pues bien, entonces tenemos que 8 años, 7 años siendo docentes, empezando en la educación abierta para, pues no tan para adultos, ¿no? Que se supone era la intención, ¿no? O sea, surge el proyecto de preparatoria abierta o de la educación abierta para la gente que no había podido concluir sus estudios en algún momento y tiene esta, digamos, nueva oportunidad. Y de repente volteas y te ves plagado en prepa abierta chavitos que van saliendo de secundaria y que es la opción que tienen porque la ven más rápida. Y que justo también en este margen de que la educación es cada vez más express, acabar una preparatoria en año y medio Aproximadamente. se vuelve más atractivo que dedicarle 3 años de educación, ¿no? Pero también estás de acuerdo que no aprendes lo mismo. Ah, totalmente. Pero los contenidos necesarios, pues tal vez sí, ¿no? ¿Será? Bueno, es que yo tengo alumnos de primer cuatrimestre que no saben sumar y restar, ¿no? Llegan hasta sexto, octavo, noveno. Échales multiplicaciones, divisiones y ¡ay, profe! Échales un ensayo. Y el proceso de lectura, ¿no? No saben leer. No saben escribir. Y esto suena chiste, pero es real. Y en tu ramo que no hemos hecho énfasis, pero tú eres profesionista en la parte de psicopedagogía. Así es. Que es donde justamente se busca más tener estas habilidades docentes, mucho más que la mía, ¿no? Van de la mano. O sea, de hecho, la psicopedagogía es justamente esta mezcla entre la psicología, la pedagogía, pero mucho tiene que ver la psicología.
Y que todas las licenciaturas o todas las profesiones tienen esta parte noble de retribuirle al alumno a través de nuestra experiencia, el cómo hemos aprendido en el campo laboral y cómo se llega a ser docente. ¿Cómo llegaste tú a ser docente? Fíjate que nunca quise ser docente, güey. Yo tampoco pensaba ser docente. A mí me cayó como este clink, este déjà vu. Me acuerdo muy bien un martes, no recuerdo la fecha exacta, pero me acuerdo que era un martes. Estaba en mi casa, tumbado en el sillón, 10:30 de la noche, y estaba viendo Doctor House, un capítulo de Doctor House. Y de repente me acordé, tenía en ese entonces 25 años, no sé, 27, algo así. Hice como esta regresión de 10 años atrás, un martes, 10:30 de la noche, viendo Doctor House, y al día siguiente tenía que ir a la escuela. La diferencia es que era 10 años atrás, tenía que ir a tomar clase, y en ese momento tenía que ir a dar clase. Entonces nunca fue como mi hit, nunca fue mi máxima llegar a dar clase. ¿Y entonces qué quería hacer? O sea, sí... Quería dedicarme al teatro, a la actuación. Pero de ahí la vida me fue llevando por diferentes situaciones que ya conforme vayamos adentrándonos en este proyecto irán saliendo como experiencias. Pero hasta que terminó el primer cuatrimestre de la licenciatura fue cuando dije quiero dar clase. Y tenía como muy en la mente que era secundaria o prepa. ¿Secundaria y prepa? Secundaria o prepa. Y entonces empiezo a dar clase en prepa abierta. Y después me puse como meta entrar a una universidad a dar clase, que no fuera mi universidad. Como un pedo muy muy personal y de gente, compañeros que conocí que les dieron todas las facilidades para empezar a dar clase en la universidad en donde egresé. Que heredaron la plaza de gobierno, ¿no? Algo así, pero en donde egresé. Eso no pasa en nuestro bello México. También iremos adentrándonos en eso. Y me empecé como a poner esas metas y las he ido como consiguiendo. Pues fíjate que en mi caso fue por, yo creo que oportunidad. Recuerdo que no tenía trabajo y convocaron justamente en una escuela de preparatoria abierta que solicitaban docente de sociología y normal, fui a la entrevista y todo, di una clase muestra, tenía yo 21, casi iba terminando la carrera y recuerdo que di la clase muestra, le gustó a la persona que en ese momento me entrevistó y de la nada me dice, bueno, pero sí puedes dar toda la tira de materias, ¿no? Y yo, pues bueno, ¿para cuándo? Mañana. Para mañana. Recuerdo que fue un viernes y sí, justo fui a mi casa a empezar a planear clases y ahí es donde empieza yo creo que el primer reto, ¿no? ¿Cómo te acercas al salón? ¿Cómo llegas? Y en mi caso que tenía 21 años, dándole clases a personas que me doblaban la edad. O sea, parecía que yo llegaba y era el alumno. Y en algunos casos tenía una práctica que me parecía un poquito linda, que era sentarme en el apartado donde están las butacas, como si fuera alumno, esperar a que se reunieran todos los alumnos más grandes que yo y empezar a dar la clase desde mi lugar. Me paraba y todos volteaban a ver así como de, ¿neta el alumno va a dar clase? Y ya cuando me presentaba como el docente, pues, se crea como como la ruptura de esta barrera, ¿no? De cómo un chamaco de la mitad de edad que yo, pues me va a dar clases, ¿no? A mí me pasó algo muy similar. Llegaba la gente, digo, una ventaja o desventaja, no lo sé, es que mucho tiempo he aparentado, tú lo sabes, como un poco menor de edad. Y de repente llegaba la gente, igual te doblaba la edad. Y era como de, ¿tú me vas a dar clase? Pero la gente como que se friquea en este proceso, ¿no? Porque siempre el maestro tiene que ser más grande, porque siempre el maestro tiene que tener como cierta edad, ¿no? Se tiene que ver como el viejo patriarca, como ¿no? el viejo patriarca. Que muchos creen que la vejez es igual a sabiduría. Y no, güey. Sabemos.
Si pudiéramos decir nombres de compañeros y universidades. Esto no es un quemón, gracias, pero sí, claro. Claro, conocemos también a algunos administrativos, algunos directivos, hijos de directivos. ¿Cómo estás, Gerardo? Ay, ¿qué les digo? Pero sí, o sea, ¿cómo se llega a ser docente? Entonces, de manera muy romántica, no decidimos. La docencia no se elige. La vocación docente es la que te elige. La vocación es el sombrero seleccionador. Es el sombrero seleccionador. Yo soy a veces muy ojete, entonces sería como de Slytherin, güey. Yo quise ser Gryffindor, güey, pero no. Pero te tocó ser Hufflepuff luego, sí, Ravenclaw. Sí, esos que ni pintan, güey. ¿Quién sabe quién sea esos güeyes? Saludos para nuestros Potterheads. Sí, o sea, entonces la docencia es justo eso, ¿no? La docencia es muy noble. Sí. La docencia es muy, muy noble porque justamente te permite esto. Te permite que de otras áreas puedas incursionar en la docencia, puedas compartir. Yo conozco mucha gente que no tiene esta preparación docente y son magníficos maestros. Y tengo gente que se ha metido a diplomados, estudios, maestrías, cuanta madre me digas, y no te saben transmitir. Ahí podríamos decir que son profesionistas de papel, ¿no? Puro papelito nada más. Y qué fuerte, güey. Más vale ser un profesionista licenciado, pero ya recorrido. Tiene sus pros y sus contras. Difiere un poquito. Yo digo que tiene sus pros y sus contras porque sí, ya traes el bagaje, ¿no? Ya traes todo este andamiaje de la experiencia, de compartir, de lo que hacen los grupos, de lo que pueden generar un grupo y tú puedes generar con un grupo, pero también el problema radica en que no todos los grupos son iguales, en que no siempre la gente va a ser igual. En 7 años que llevo, y digo, si hay compañeros, colegas que nos estén escuchando, hay gente que de repente ves y dices, en este pongo mi esperanza, en este pongo mi fe, y te terminan decepcionando, güey. Y entonces cuando llega el punto en el que estás de a la chingada, güey, no creo en nadie, y eres como el maestro ojete, dicen, es que nunca le da el voto a nadie. Si supieran cuántas veces Lotso cambió tanto. A partir de cuántos días cambiaron tantas cosas en Lotso. Y es que ese también es otro tema. Ver a tus alumnos y aunque uno no quiera, si observas quién más o menos va a llegar a la meta, ¿no? Y quiénes se van a quedar a la mitad. Fíjate que en la licenciatura yo veía compañeras porque eran puras mujeres casi, y había algunas que yo decía, ojalá nunca ejerzas, güey. Ojalá que se pierda tu título. Ojalá que se pierda tu cédula, güey, algo así, güey. Que la SEP no te reconozca. Que el SAT no te dé tu RFC para que puedas tramitar la cédula. Algo así. Y sé que muchas de estas compañeras pensaban lo mismo de mí, ¿no? Pero hay otros que dices, este puede hacer la diferencia, este trae como el power, y de repente se esfuman. Pues es más entonces como un efecto de pues tal vez de la disciplina, ¿no? Ya no los hacen como antes. Es que también ese es otro tema. Ahorita hablando de tu título mamador, de la complicada facilidad de ser docente, es como lo dice el título, ¿no? El choque de estas dos palabras, porque cualquiera pensaría que nada más es pararse en el aula y decir tonterías, ¿no? De hecho, mucha gente piensa que ser maestro es pararte, medio dar un tema y a la chingada, y ya en todo el día no hiciste nada. Y no sé si tú compartas esto, pero yo lo digo casi siempre a mis grupos, y si nos están escuchando alguno de nuestros alumnos no me van a dejar mentir. Yo les digo, a nosotros no nos pagan por venir a leerles contenidos o traerles un PDF y que ustedes lo analicen. Nos pagan por nuestra expertise, la experiencia que hay detrás de nosotros, ¿no? Porque los temarios tú se los das a cualquiera y cualquiera busca y el contenido está en internet.
y más ahora con el uso de inteligencias artificiales, que el alumno cree que no nos damos cuenta cuando usan inteligencias artificiales, pero sí nos damos cuenta, y nos pagan más por eso, por platicarles y por explicarles cómo se resuelve un problema en la praxis, ¿no? Fíjate que en ese punto tienes mucha razón. Y hay algo que a mí me da mucha risa. Has trabajado en diferentes universidades, he trabajado en diferentes universidades. Sí. Y hay algo que se llama la evaluación docente. La evaluación docente. Y hay un punto que me da una debe risa, llamarse güey. El desquite del alumno, ¿no? Sí, el desquite del alumno totalmente. Pero hay algo que me da mucha risa, güey. Y es, al alumno le preguntas, ¿el maestro sabe del tema o de la materia? Y en esta venganza le ponen, no. Güey, si el maestro no sabe, ¿tú cómo vas a saber? Sí, porque, o sea, para saber si el maestro sabe, pues yo tengo que saber más que el maestro, y entonces... O te tienes que ir a la par. Ajá, y entonces, en ese entendido, yo me doy cuenta si el maestro en verdad sabe, o sea, está abarcando los contenidos, ¿no? Ahora que de repente te hagan una pregunta, la resuelvas, pero tampoco la entiendan, no quiere decir que tú no sepas del tema. No. Y es lo que muchas veces pasa. No somos máquinas, pero es que también la figura del docente se presta a que no podemos equivocarnos, a que debemos de saber todo. Y no, yo creo que es más sabio siempre decir, no sé, te lo investigo y te lo traigo mañana. Sí, tal cual. Y esas son parte de las prácticas que existen, ¿no? El control de alumnos, los alumnitos que piden las 20 justificaciones para sus trabajos, aquellos que se desaparecen y quieren salvar el cuatri en 2 días. Fíjate que yo con ellos no tendría problema. Hoy en día sí está muy marcado esta parte, ¿no? Como de cuidarlos más. Se habla de la bien o mal llamada generación de cristal, de no los toques porque son frágiles. Sí, o sea, es que el alumno piensa que la clase sigue siendo tradicional. O sea, quiere clases tradicionales, pero está en contra de la educación tradicional. Exacto, totalmente. El alumno sigue creyendo que llegar a tomar clases, sentarme en mi banca y esperar a que el maestro me traiga toda la información, que él investigue, que él diseñe la clase, que él exponga y que él haga todo. Pero es válido en primaria, todavía un poco en secundaria. Pues es válido porque sí estás recibiendo como la información, ¿no? Porque estás aprendiendo algo. Pero yo siento que ya prepa es empezar a quitar esa parte y ya estar en licenciatura es totalmente... Tú genera tu propio pensamiento crítico y desde ahí partimos. O sea, yo no te voy a venir a enseñar algo solamente, sino desde estos 18 años que llevas viviendo, algo ya te tuvo que haber girado en la cabeza la piedra para que entonces desde ahí se vaya proponiendo, porque ese es un gran problema. Y que se espera que el alumno ya tenga todas estas habilidades en las cuales años anterior pues ya deberían estar bien desarrolladas, ¿no? Fíjate que hay algo bien curioso. Al menos a nosotros que actualmente somos docentes universitarios, se espera que el alumno ya sepa hacer una exposición, se espera que el alumno ya sepa hacer leer y escribir. Bueno, vámonos a lo básico, leer y escribir. Más atrás, ¿verdad? De leer y escribir. O sea, algo que suena muy a chiste es que el nivel educativo en México está en tercero de primaria, güey. Y muchas veces, no es cierto, pues si yo ya terminé mi licenciatura, yo ya hasta estoy en la maestría, en el doctorado. En el doctorado, pero ¿sí me escuchaste? En el doctorado, ¿no? Porque sucede, ¿y cuántos no conocemos así? ¿O no te pasa que el alumno está exponiendo y empieza con, y el de de la de esa? Sí, clásico. Pero volviendo al punto es, tercero de primaria. Los pones a leer, no saben leer. Los pones a escribir, no saben escribir. Y saber escribir, ojo, no es colocar una serie de letras que formen una palabra, sino darle sentido a las oraciones como tal. Y que venimos, yo creo que resolviendo ciertos conflictos que tiene la educación. A lo mejor aquí colegas que me escuchen hablar sobre cómo enseñan a leer y escribir. ¿Tú estás de acuerdo que leer fluido no sirve para nada?
O sea, se oye bien bonito porque ¿cuántos exámenes tuvimos de 200 palabras por minuto? Sí. Pero cuando le preguntas al alumno... ¿De qué trató? ¿Qué entendió? ¿Qué dice? O sea, tu lectura es impecable y lees bien, bien bonito. Pero ¿y la comprensión lectora? Que es lo que realmente importa, ¿no? Sí, claro. Y tenemos entonces huecos desde ahí. El alumno no quiere educación tradicional, pero sí la quiere. Pero sí quiere que el maestro sea tradicional. No, a ver, el alumno no quiere maestros tradicionales, pero sí quiere educación tradicional. Exacto, sí. O sea, va por ahí, ¿no? Y cuando empiezas a repartir temas y dar exposición y ser tú el mediador, ¿qué te dice el alumno? Es que el profe no trabaja. Es que el profe nada más nos dio temas para que viniéramos a exponer y entonces ¿para qué le pagan? Y más cuando son alumnos de escuela privada, ¿no? Que piensan que nosotros somos los dadores de conocimiento, ¿no? Y que debemos de ya poseerlo. Y un argumento que me comentabas que era en las evaluaciones de docentes, donde decía que el alumno, o más bien le preguntaban al alumno si el maestro sabe acerca del tema, de la materia. O sea, es una pregunta que ni siquiera el alumno puede contestar. ¿Estás de acuerdo que para tú saber si el otro sabe, tú primero debes saber? Sí, claro. Y entonces, ¿cómo pones al alumno a preguntar? Por ahí dicen, tú di las cosas con seguridad y todos te van a creer, ¿no? Sí. Pero ¿cómo aseguras que lo que estás diciendo es real? Es que es un vicio que hay, ¿no? Es un vicio que hay y muchas de estas veces se menciona que es que el maestro no hace su chamba, es que el maestro no trabaja, nada más nos pone a hacer su trabajo, nos pone a exponer, nos pone a hacer lecturas. Yo en mis clases, y siempre lo digo, cuando conozco un grupo, cuando tengo un grupo nuevo, les digo, aquí yo muy pocas veces voy a venir a darte un dictado, un resumen. Porque yo te voy a hablar no solamente del tema, sino desde aterrizar ese tema en los contextos que tú te vas desarrollando. ¿Para qué? Para que el alumno vaya como agarrándole el pedo a esto. Y entonces de repente cuando digo, sale, estudien para el examen, pero ¿qué temas vimos? No vimos nada. Y así de ver, vimos tal. Ah, oiga, profe, ¿y por qué no tengo apuntes en mi cuaderno? Ah, no sé, tú no hiciste apuntes, yo no te voy a estar haciendo tus apuntes. Y lo peor de todo, cuando estás escribiendo en el pizarrón y de repente te dicen, profe, tenemos que copiar eso. O sea, güey, no lo estoy escribiendo nada más porque se me ocurrió. No, y que están tan acostumbrados una vez más a esta educación tradicional que esperan a que tú les digas, ya hice mi apunte en el pizarrón, cópialo. A mí luego me lo preguntan y yo siempre les digo, usted es libre de hacer lo que quiera. ¿Quiere tomarle una foto? Porque ahora ya... No, yo no, güey, yo no los dejo que tomen fotos. Porque mira, ¿sabes? Al final, yo tampoco estoy en contra de ello, pero el hecho de que el alumno llegue y pregunte qué es lo que va a estudiar, ya no está dentro de mis problemas. No, mira, yo no dejo que le tomen foto al pizarrón por una sencilla razón, güey. Al momento de que tú lo estás copiando, algo se te está quedando. Algo, lo que sea. Y también conocemos y sabemos, porque en muchas ocasiones nosotros lo hemos hecho, le tomas la foto a algo que te parece importante. Y nunca la vuelves a ver. Y de repente cuando buscas otra imagen, otra foto, y te aparece y dices, ¿qué es esto? Ah, sepa la chingada, y lo borras. ¿De qué te sirvió? ¿De qué te funcionó? No sé tú, pero no todos, pero algunos cuadernos de la universidad todavía los tengo. Ay, no. Ahí sí yo no puedo hablar mucho. Mira, o sea, para empezar... Yo sí los tengo, y de repente no es como que ya tenga mi biblioteca de todos los libros que ocupé, los cuadernos y demás, pero digo, este tema creo que sí lo tengo anotado. Yo ahí no puedo argumentar tanto. Yo, para empezar, mis apuntes fueron siempre muy escasos. De hecho, mis libretas eran $1 de hojas blancas diario. O sea, yo pasaba a la papelería, compraba $1 de hojas blancas, y recuerdo que en cubrehojas iba metiendo mis hojas que le daban continuidad a la materia. Y cuando el maestro me pedía mis libretas, lo que hacía era sacar todas y engraparlas
como haciéndole una especie de costillita. Ok. Y ya, esos son mis apuntes. Y está chido. Incluso los que saben, mi letra no es la mejor de todas. Y cuando alguien me pedía tarea o me pedía mis apuntes, era como de, gracias, mejor no hago la tarea, ¿no? Sí. Era muy mala. Pero también tiene que ver las habilidades del alumno. O sea, yo creo que ya en este grado universitario, tú ya te conoces lo suficiente como para saber qué recursos te funcionan y cuáles nada más le estamos haciendo al menso, ¿no? O sea, como lo dices, eso de tomarle una foto al pizarrón y saber que esa foto se va a quedar en el olvido, porque a ver, yo no me imagino, o a veces los vamos a poner a algunos alumnitos y que nos pongan evidencia, que agreguen ahí en comentarios o que nos pongan ahí foto de que si en verdad al tomar foto en el pizarrón, después llegan a su casita y vacían esa información en sus libretas. No sé tú, pero en mi punto de vista yo creo que se queda perdida la foto. Sí, se pierde totalmente. O vamos a darles el beneficio de la duda. ¿Qué tal si hay uno que otro que llega a casa y lo que hace antes de comer o antes de irse a dormir o antes de irse de fiesta? Ok, ¿uno de cuántos te gusta? Llega y ve y dice, es la foto del apunte tal, abro mi libreta y empiezo a ¿Uno de cuántos te gusta? Apunte, ¿no? ¿50? Tal vez, ¿no? O tal vez nos estamos equivocando. Vamos a dejar que nuestros alumnitos nos ok, muestren. Comenta aquí, yo sí llego y hago. Pero que sea real, o sea, porque luego hay veces que dicen, no, yo sí lo hago, nada más por quedar bien, mienten por convivir. Estaría padre que tomaran una foto en donde se vea el apunte que hicieron y que suban la fotografía. Profe, pero es que mi foto la tengo en el teléfono y para tomarle la foto. No, o sea, que compartan las dos. La foto que le tomaron al pizarrón. No, pero justamente, y la foto del apunte de dónde nació. Ahí te sabes la de resolver, güey. Ahí te sabes la de resolver. Pero hoy en día no. Y lo vimos con la pandemia, güey. ¿Cuántos chavitos primaria? Ay, no. Buenísimos, güey, jugando Free Fire, jugando a PUBG. Puta, traen teléfono ocupándolo de a madres, pero no saben abrir un correo electrónico. Es otro tema del cual quiero hablar porque tengo ahí algo guardado, ¿no? Pero para no desviarnos tanto, justamente la práctica docente es el maestro debe tener control de grupo, sí o sí. Pero se espera que solamente tenga las habilidades docentes, pues no del todo. Nosotros tenemos también trabajo administrativo y a mi consideración, y no me van a dejar mentir compañeros, tanto en el gobierno como en universidades privadas, saben que hay una distancia grandísima entre lo que se escribe o lo que se pretende de la clase en una planeación y lo que sucede dentro del aula. Y que todos sabemos que son entregables y nada más. Por ahí pudiéramos hablar de la adecuación curricular, de cómo el docente acomoda y media el espacio de enseñanza, pero el trabajo administrativo nos quita demasiado tiempo. No es que no sea necesario, pero sí considero que debería ser más sutil, ¿no? Fíjate que en esa parte, hablando de trabajo administrativo y hablando de las adecuaciones curriculares, para hacer una adecuación curricular tuviste que haber hecho una planeación. Total. Y no me gustan las planeaciones. Las hago porque es mi trabajo. El mío también. Pero no me gustan. No le encuentro demasiado sentido a hacer una planeación, que habrá escuelas, habrá sistemas que te piden una planeación muy detallada. Uh-huh. Prácticamente de 7 a 7:05 paso lista, 7:05 a 7:10 hago tal cosa. Eso sucede en la educación básica. Totalmente, pero cuando llegas y te das cuenta de que tienes que adecuar y hacer adecuación tras adecuación tras adecuación. Para empezar, de que no fueron 5 minutos de pasar lista, ¿no? Porque tú llegaste y el salón estaba hecho un desmadre. Sí. Entonces no 5, son 10, 15 minutos en lo que organizas el grupo, los sientas bien, empiezas a tomar control del grupo y entonces la planeación empieza a tener pues ya rezago. Sí, o sea, el trabajo administrativo nos merma mucho la experiencia docente. O sea, sí estoy convencido de que debe haber una línea, un trazo de cómo voy a llevar mi clase, qué voy a enseñar, cuáles van a ser mis estrategias, pero
hay escuelas que lo piden de una manera tan estructurada, tan específica, que a mí me encantaría ver, porque hasta la fecha no lo he visto, un maestro que lleve la clase a pie. O sea, que sea minuto tal, se hizo esto. Minuto tal a tal, se sacaron estos materiales y ahora se hizo esta actividad. Y me tomó nada más 5 para pasar lista y 10 para calificar tarea y que todo funcionara perfectamente. Sí, como relojito. Sí, o sea, a mí me encantaría eso porque, una vez más, el trabajo administrativo en cuanto a las premiaciones tiene sesgos y ese es justo uno de ellos. Por eso es que no sé si te ha pasado que de pronto entran a tu aula a observar tu clase. Sí. Y muchos se pondrían nerviosos, ¿no? Esperando que traigan la planeación y que la planeación haga sentido con lo que estás diciendo en la clase, pero no sucede. Resulta que estás dando el tema que, un ejemplo, lo ibas a dar en la clase 3 y tú estás en la clase 5. Y quien te evalúa te pregunta, ¿por qué? La respuesta para mí es muy fácil. ¿Cómo voy a avanzar con los demás temas si no se han comprendido los anteriores? Sí, claro. ¿No? Y que el alumno sigue pidiendo el reforzar. Bueno, en el caso que te lo piden. ¿No? Bueno, porque a mí en mi caso es nunca como dudas. ¿Dudas? Ninguna. Chingón, vámonos. Y seguimos. El alumno nunca tiene Llegamos al tema 8 y es que, profe, no le entendí. ¿Desde dónde la entendiste? Desde el tema 2, es que no pensé que así lo fuéramos a ocupar tanto. Y dices, desde que se presentó. ¿Cómo se llamaba? Sí, hubo una ocasión que me dijeron ya a últimas, profe, ¿cómo se llamaba? Es que lo tengo que poner en mi trabajo, en mi portada, pero es que no me acuerdo. Y así de güey. Sí pasa. Y desde ahí nos damos cuenta que el trabajo administrativo en cuanto a la planeación. Otra de las cosas que tenemos en trabajo administrativo es el diseño de exámenes, la evaluación. Y una que, híjole, que no estoy tan de acuerdo, y es la carga de calificaciones del alumno. Mira, la carga de calificaciones te la compro, si es chamba de nosotros, pero ya la evaluación los procesos... La carga yo siento que no del todo. O sea, que tú entregues un formato donde ya evaluaste a todos tus alumnos, ya están todas sus calificaciones y está completo. O sea, yo considero que ahí muere mi trabajo como docente, ¿no? Pero ya yo cargar las calificaciones en una plataforma, como que no. Yo considero que cargar calificaciones todavía dentro del tiempo está chido. Pero ya posteriores ya no sería chamba de nosotros. Considero. Porque apenas veía una explicación muy ad hoc, muy similar a esto, donde decía, has ido al súper y has visto que ya, por ejemplo, en Walmart, en Aurrera, ya tienen sus cajas de autocobro. Uh-huh. Y decía, no las ocupes. ¿Por? Porque dentro del valor agregado de los productos viene ya el pago de los cajeros. O sea, de la persona que te dice, encontré todo lo que buscaba, pip, 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 ¿no? Entonces, cuando tú vas y haces tu autocobro, ¿le estás quitando la chamba a un cajero? No solamente le estás quitando la chamba a un cajero, güey. Estás pagando por un sueldo que no se está pagando. Y tiene sentido, güey. Tiene mucho sentido. ¿Me vas a hacer entrar en temas económicos? Que yo creo que ese sería otro... Sí, sería otro tema. Otro tema para que el alumno no piense que nos estamos volviendo millonarios en el aula. Porque a veces ellos creen que, no queremos trabajar porque seguramente nos están pagando un montón y venimos a... Lo que pasó en la pandemia, flojera, ¿no? Digo, abordaremos en otro programa el tema de la pandemia. Pero en la pandemia muchos papás justamente decían, es que si yo le estoy enseñando a mi hijo, páguenme a mí, ¿no? Páguenme a mí. Y entonces cuando te pones a sacar el sueldo del maestro, ¿no? Vámonos a una primaria. Sí. Vámonos a una primaria y vamos a hacerlo un ejercicio medio rápido. ¿Cuánto gana un maestro de primaria aproximadamente a la quincena? ¿Como 6,000? ¿Quincenales? Ajá. Yo creo que sí, no tengo el cálculo exacto. Pongámosle 6,000. Entre 15 días a 400 pesos el día.
Ajá. ¿Sale? Eso divídelo entre ¿cuántas horas? ¿8? No, 6. De 7 a... No, entran a las 8, Entran ¿no? a las 8. A 9, 2 de la 10, tarde. 11, 12, 1, 2, entre Una, 6 2 de la horas. Son 66.6 pesos por hora. Casi Ahora, lo que nos paga. uy, ganamos más. 66.6. Si lo dividimos entre... ¿Cuántos alumnos tiene un grupo de primaria promedio? Uy, ¿40? como 40, 50. ¿eh? Son, Entre son 40. grandísimos. Quiere decir que por cada hora, por cada alumno, a un maestro de primaria le pagan $1.60. Señora, ¿dónde le deposito sus 2 pesos y quédese con el cambio? Le voy a mandar una Tootsie Pop. Y regréseme el cambio porque la Tootsie ya está como en 8 pesos. Sí, es que son cosas de las que no se hablan y que justo este espacio es para ir, De eso. claro, es para ir como también desmintiendo un poquito de lo que Desmitificando. se cree, de que el alumno piensa que, híjole, nos vamos bien rayados en la quincena, ¿no? Nunca faltó el güey que decía que el maestro o el jefe de grupo ya iba a comprarse carro nuevo porque había sacado las copias, güey. Y luego terminas hasta como de, madres, güey, me faltaron 15 pesos, lo de mi café, Imprimí 2 exámenes de más, güey. mi refil de la Oxxo, güey. Sí, y el alumno piensa que uno está haciéndolo para beneficiarse y demás. No puedo decir que no ha sucedido, porque sí hay casos, pero también habría que ver qué tantos casos son, ¿no? Y que serían como casos muy, muy puntuales, ¿no? Las cuotas en las escuelas que te dicen que si no pagas la cuota no vas a poder inscribir a tu hijo, y no falta el que argumenta, gracias al Partido Verde hace como 15 años que sacó su comercial, que no te obliguen a pagar las cuotas. Güey, ¿sabes para qué se ocupan esas cuotas? Y Sí. muchos dicen, es que es para que el director ya traiga camioneta nueva. No, güey, es que la plomería, para tener medianamente bien los baños en la escuela, salen de esas cuotas. Sí, porque aunque las escuelas sean de gobierno, no todo es subsidiado por el gobierno. El gobierno te da el espacio Sí. y te paga a los maestros. Y tú Pero pides el conserje recursos, no te lo paga. pero los recursos llegan un poquito tarde, ¿no? 3 años tarde. ¡Feliz Navidad! Hoy en pleno 19 de enero. ¡Feliz Navidad! Atentamente el IMSS, perdón por la tardanza. Llegan un poquito tarde. Entonces, ese es el problema que hay en la parte de la docencia, perdón. Y el alumno cree que nada más es venirnos a parar frente al aula, hablar. Hay quienes dicen es que habla de su vida, ¿no? Porque No faltará quién. Pero ahí también es problema del alumno, güey. sí, ¿Estás de acuerdo? venga. Porque si yo vengo a una clase de antropología filosófica, güey, y de repente el maestro o la maestra me dice, no, es que ¿qué crees? Que hoy me llegué tarde porque no tenía gas y pues no me podía bañar. O sea, hasta un punto dices, Ok, está haciendo catarsis. Ajá. Pero, güey, ya van 6 clases y me está hablando de que no, al otro día se le perdió su gato porque dejó abierta la puerta y se le salió. Y dice así, güey, profe. ¿Eso qué tiene que ver con la antropología filosófica, no? Porque también como alumno, ahí sí es el derecho para Sí, que lo es puedas el decir. derecho del alumno que aterriza al profe otra vez al tema. Y pues todos esos son pues considero que los pequeños problemillas que tenemos en la parte de la docencia, ¿no? También complicaciones en las que hay es justo esto, ¿no? El uso de las tecnologías. Porque también esa es parte de la complicada facilidad de ser docente. Hay quienes avientan media hora A ver, conectando un muchachos, proyector, ¿no? ¿quién de ustedes sabe conectar el proyector? ¿Quién sabe duplicar la pantalla del proyector? ¿Alguno sabe por qué no me aparece el HDMI? ¿Por qué dice VGA? ¿De dónde le pico? Sí, que ese también es un punto, ¿eh? Y que se los digo a alumnos, pues a lo mejor futuros docentes. No basta con que tú tengas los conocimientos de tu carrera. Vele entrando al uso de las tecnologías porque como docente ocupas pues desde lo más básico, ¿no? Desde hacer un texto en Word, desde hacer una tablita en Excel, Güey, que... desde hacer un podcast. Desde hacer un podcast. Unos abusando más que otros. Sí. Y ahí es donde te das cuenta que no puedes frenar la educación en contra de la tecnología. De hecho, hoy yo considero que quien no sabe el uso de las tecnologías aplicadas en el aula, muere como docente. Y no nada más como docente, en general como profesionista. Es que hoy en día
la tecnología va a sonar muy, muy arcaico quizá, pero la tecnología ni siquiera nos ha alcanzado. La tecnología nos ha rebasado. Sí. ¿Sale? Desde que los teléfonos son más inteligentes que nosotros. Totalmente. Y el uso de las inteligencias artificiales, que igual es otro... Ahorita podemos hablar un poquito de las inteligencias artificiales, pero tenemos que dar un break. Entonces, las inteligencias artificiales creo que son buenas, sabiéndolas ocupar, como todo. Sí. Pero aquí viene un gran problema. Que mucha pinche tecnología, mucho pinche TikTok, mucho pinche redes sociales, mucho, que ya después hablaremos de eso, mucho coquet, ¿no? Primero el asterí y ahora el coquéis. El coquéis. Mucho le persone, enemes que pered en el pered, ¿no? Lenguaje inclusivo, ¿no? Enclesebe. Enclesebe, ¿no? Sí. Pero no saben ocupar las tecnologías, no saben ocupar las inteligencias artificiales. Y que también como herramienta docente funciona. Tampoco las sabemos ocupar al 100. No. Pero funciona. En la búsqueda, ¿no? Hablar entonces de ellas, ahorita sí a grandes modos, es pues tener una herramienta más para que esta dinámica de ser docente sea un poquito más ligera. Hablando ya de todo lo que se lleva a cabo desde, pues, entrar a las clases, mediar al alumno, tener una planeación, hacer evaluación, y que muchas veces el trabajo no termina después del horario de clases, ¿eh? Y mira que aquí hay un tema, güey, que quiero que abordemos un capítulo totalmente para seguir desmitificando, güey, las emociones del docente, güey. Porque es cierto, hay días que llegas como alumno harto de la vida, con chingos de problemas y lo que quieras, válido. Pero como docente también, güey. La diferencia es que, volviendo al punto de la empatía, del COVID, de la... ¿Quién sí puede frenar y quién no? La empatía justamente es algo que no se maneja como debiese, sino se maneja a conveniencia. Es decir, cuando el alumno trae un problema, te dice, profe, es que fíjese que me duele la cabeza, deme chance. No, sí, tenemos que ser sensibles. Y dices, ok, te duele la cabeza, te sientes mal, bye. Sí. Pero cuando tú llegas con un pinche dolor de cabeza y le dices, güey, neta, me está doliendo la cabeza a la chingada, no, o sea, no tengo la energía para poder darte una clase, ni tengo la parte física al 100, y les das la hora libre. O sea, en lugar de decir, no, es que si el profe sí se sentía mal, es como de, pues es que el profe nada más tantito le duele la cabeza y ya no nos da clase. Trabajar. ¿No? O sea. Sí, también. O a veces cuando llegamos un poco tarde. También. Porque sí pasa. O sea, buenas noches, profe. Porque sí hay coincidencia. ¿Nos dijo que a las 8, profe? Sí que... Aquí la clase empieza a las 8. No le van a pagar sus 72 pesos. Libres de impuestos. Váyale restándole 3 pesitos, por favor. Fíjate que en una escuela donde estaba, sí te descontaban por minuto tarde que llegaras, güey. No manches. Te lo juro, güey. O sea, tenías que checar antes de la hora o en punto, güey. Checabas un minuto después y te iban descontando, güey. ¿Cuánto te descontaban? No sé, güey, como 5 pesos, güey, por... ¿Minuto? Por minuto, güey. O sea, llegabas tarde 20 minutos, adiós tu pago, güey. Ya era clase gratis. Ya era clase gratis, güey, sí. Ya era de compas. Así como de, bueno, pues mire. Hoy sí les voy a hablar de mi vida. Total, ya me van a pagar. Y ya gasté gasolina, ya estamos aquí. La terapia más gratis, más económica que me ha salido en la vida, gratis. Ay, no. Ah, pero realmente es complicado ser docente y para ir cerrando hay un punto que quiero como remarcar mucho, y es justamente que cuando a mis alumnos algo que a mí nunca me ha gustado, güey, porque lo agarran como desmadre y como desmadre está chido, pero se te queda en la cabeza, güey, es justamente eso, los maetos. Los maetos. La maeta. ¿No? Está de moda, ¿no? Igual no, o sea, sí, yo digo, por un lado está de moda y está bien. Pero cuando ya se aferran a ser la maeta, o sea, güey. Pero ¿cuál es la característica de ser maeta? O sea, ¿a qué se refiere? De fresco, güey.
Ah, o sea que... O sea, porque el chavito de Presco no sabe pronunciar la R. Ajá, pero o sea, yo pensaba que tenía como deber, o más bien que existían características específicas para ser llamados maeta, ¿no? Así como que traen el resistol en todas partes, ¿no? No, o sea, porque el chavito de Presco no sabe pronunciar la R y dice, maeta, me limpia 2 mocos, ¿no? Ok. Maeta, me hice caca. Y entonces el maeta es de donde se queda ahí. Y la mayoría, ¿no? Que también lo vamos a abordar en algún punto, justamente algo que no me gusta es ligar pedagogía con chavitos, ya después les explicaré por qué, pero viene desde ahí el maeta, ¿no? Y desde ahí el cómo te estás posicionando como profesionista y qué valor o qué peso le estás dando a tu profesión, güey. Sobre todo a la práctica docente, que es de la que venimos como hablando. Sí. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Le paramos hoy por este ratillo. Este piloto. Esperemos que les haya gustado. Recuerden que aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales en la parte de abajo para que nos sigan en TikTok, en Facebook y se suscriban al canal de YouTube. Y que lo compartan, Que lo comenten. que le sigan dando seguimiento. Y pues ya. Cuídense mucho, quiéranse mucho. Ahí nos vemos en la otra pandilla. Y adiós. Bye.